Bueno, quiero darles la bienvenida. Es un placer el compartir con ustedes. La verdad que durante esta época de exámenes es un poquito tolerante con el avance de materia, por un lado, y por otro lado que estamos dentro de lo programado. Inclusive yo diría que estamos algo más de lo programado, debido a que hemos continuado clases nosotros desde prácticamente el 20 de marzo pasado. En ese sentido, a diferencia de otras asignaturas, conmigo están de acuerdo a lo programado en avance de materia. Es más, hoy con esta clase vamos a concluir todo lo que es la primera parte, que es la parte más abultada de la asignatura, que se dedica a evaluación de proyectos. Y a partir de la próxima clase les voy a mandar primero un webinar que es lo que creo que ha funcionado, o sea, un curso grabado, y después vamos a revisar a través de una clase similar como esta, la primera parte de lo que viene a ser administración de proyectos, con lo que en teoría concluiríamos, de acuerdo al calendario, todo el contenido programático. Dicho esto, quiero referirme también al tema de los exámenes. A mi juicio ha sido un resultado bastante satisfactorio. Primero, porque ha funcionado la forma perdón, sigo admitiendo, en la que he diseñado el examen. No ha habido problemas fundamentales. Estoy seguro de que ha sido bastante difícil el tratar de copiar, y si han copiado, muchos siguen ingresando. Ya no voy a permitir más ingresos, ¿ya? Lo lamento mucho. Alejandra Padilla, la última, por ser chica. Les decía de que los resultados han sido satisfactorios en cuanto al procedimiento del examen y sobre todo al rendimiento. Han habido notas excelentes. El promedio del curso es 56 o 54, si no estoy equivocado. Quiere decir que la mayoría ha aprobado entre comillas, el examen, de tal manera que lo único que hemos tenido que lamentar fueron los reclamos de las notas cambiadas que habían, gracias a algunos de sus compañeros que no entendieron o no quisieron entender lo que había insistido, en el sentido de que tienen que matricularse, tienen que usar sus apellidos y nombres oficiales, ¿no ve? No pueden estar con seudónimo de 96 Rojo y no sé qué otras operías más. Entonces, esa gente, primero que no tiene nota en parciales, obvio, eso es lógico. Y segundo, que nos ha ocasionado una serie de reclamos, perjuicios y sobre todo para mí doble trabajo para revisar y corregir. Pero bueno, a estas alturas considero que todo ya está solucionado. Además, ya no se puede hacer nada más. Tienen que recordar que tienen 48 horas para poder hacer cualquier reclamo de una vez que se publiquen sus notas en el sistema. Bueno, dicho eso, entonces empezaremos la clase. Esta clase la vamos a destinar, como les había dicho, a analizar el tema de lo que viene a ser la sensibilidad y el riesgo de un proyecto. Juan Pablo, por favor, ya. Sus camaritas y sus micrófonos, desde luego, ¿ya? De tal manera que su micrófono, por favor, de tal manera que nosotros podamos afianzar la decisión que ya hemos tomado. Tenemos que recordar de que habíamos dicho, y es lo correcto, que nosotros vamos a tomar una decisión en función del resultado de la TIR, la tasa interna de retorno, y del valor actual neto calculados del proyecto. Sabemos que los parámetros de aceptación mínimos para la TIR es de que su valor porcentual sea mayor a la tasa porcentual de corte que habíamos preestablecido de principio, y en el caso del BAN, obviamente, el valor que sea positivo y mayor a cero. ¿Por qué? Porque si es positivo refleja utilidad, si es negativo refleja pérdida. Y si fuera cero no refleja ni utilidades ni pérdidas, pero ya hemos dicho desde el cansancio que las empresas no se hacen para empatar, sino más bien para ganar. Muy bien, entonces, en teoría, en función de los resultados de los dos coeficientes de evaluación a los que he hecho referencia, nosotros tendríamos que tomar una decisión. ¿Qué decisión?
aceptar o rechazar el proyecto. ¿Eso qué implica? El ejecutar, el hacer realidad el proyecto y el administrarlo, en el caso de que se demuestre la conveniencia, o en su defecto, el hecho de que tengamos que descartar la idea. Sí, pero hemos gastado dinero al hacer el estudio y hemos perdido tiempo. Bueno, pero si los coeficientes de evaluación dicen que no conviene, lo que estamos haciendo es evitar un gasto mayor. No se olviden que el costo del estudio normalmente va entre el 1 y el 3% de la inversión fija. Entonces, el haber gastado el 1% de lo que íbamos a perder se justifica plenamente. Pero, y aquí viene el tema de la clase, espero que hayan revisado el webinar que les pasé hace una semana aproximadamente, que era la base para que podamos entender esta clase, referido a lo que es la sensibilidad y el riesgo del proyecto. Entonces, eso supone que nosotros vamos a admitir la probabilidad de que los cálculos que hemos hecho no es que estén mal, sino que pudieran variar por algunos factores exógenos incontrolables por el proyecto. En ese sentido, el riesgo es eso. El riesgo es la probabilidad de obtener un resultado distinto al que hemos esperado. ¿Y qué hemos esperado? Los resultados calculados, los valores del LATIR y del BAC, ¿no? Entonces, ahora estamos yendo un poquito más allá. O sea, lo que queremos es asegurar la decisión. Queremos ver hasta dónde el proyecto es sensible. ¿Qué significa el proyecto, que es sensible el proyecto? Que un cambio puede afectarle o no. Si un cambio, que vamos a analizar en función de escenarios, ya lo hemos hecho en el webinar, hace variar los resultados del proyecto hasta el punto de que deja de convenir el proyecto, diciendo, ese proyecto es sensible a esto. Cuidado. Nosotros no tenemos que permitir que se produzca este cambio de escenario. ¿Por qué? Porque el proyecto, de ser conveniente, puede dejar de ser conveniente. Al revés, si los cambios que vamos a considerar, las probabilidades de riesgo, que se denomina así, para el proyecto no afectan, o sea, el proyecto no es sensible a eso, no hay ningún problema y nosotros con mayor certeza, no diría con mayor garantía, sino con mayor confianza, sabemos que podemos invertir en ese proyecto y a pesar de que existan riesgos, vamos a poder obtener resultados positivos. Entonces, este tema se trata de eso, de crear escenarios distintos para el proyecto para ver en la medida de los resultados que obtengamos de cada escenario si el proyecto es sensible o no es sensible. O si quieren, a qué es sensible el proyecto y a qué no es sensible. ¿Ya? Para ese efecto voy a cargar un Excel en este caso, que lo tengo preparado, de tal manera que ustedes puedan hacer un seguimiento a lo que acabo de decir. ¿Ya? Entonces vamos a suponer de que tenemos un proyecto cuya inversión sea de 10,000 pesos, en este caso, no, está en euros, sí, ya, 10,000 euros, y que tenga costos de operación, aquí dice vosotros, costos, pero efectivos. ¿Qué significa eso? Que es el costo total menos la depreciación. ¿Por qué? Porque el beneficio neto es ingreso menos costo total más depreciación. Y aquí, ¿por qué estoy restando la depreciación del costo total? Porque esa es la forma de incorporar la depreciación en el beneficio neto. ¿Ya? Yo siempre se les recomiendo, para no hacer ese problema, ustedes digan ingresos menos costos efectivos. ¿Y qué son los costos efectivos? Son los costos totales menos la depreciación. Ahora, si no quieren, utilizan la otra fórmula. Ingresos menos costos totales más depreciación, que viene a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Lo importante es que asumamos que estos son los costos que vamos a tener que enfrentar durante cada año en los próximos 12 años del proyecto, y gracias a eso vamos a poder generar estos otros ingresos, que son ingresos totales, no se olviden, no se trabaja con ingreso neto, o sea, no se deduce impuestos para evaluar un proyecto, sino se trabaja con el ingreso bruto que genera el proyecto, 2,000, 3,000 y 4,000 del año 1 hasta el año 11 y el año 12, 9,000. ¿Por qué? Por el tema de los ingresos extraordinarios. Eso es importante recordar. ¿Ya? Dicho eso, podemos revisar, si ustedes quieren, el cálculo que hemos hecho de la TIR. ¿Ya? Vamos a suponer que vamos a volver a calcular la TIR para que recuerden cómo se calcula. Habíamos dicho que tenemos que entrar a fórmulas aquí arriba. Por favor, la gente que todavía tiene dudas, sería bueno que me haga un seguimiento. Fórmulas.
nos vamos a buscar en la función financiera, porque son fórmulas financieras las que vamos a usar, y buscamos la correspondiente a la tasa interna de retorno, que aquí está, tasa interna de retorno. Entonces nos sale o nos va a salir, si quieren de esa forma, este menú, donde en esta primera casilla de valores tenemos que incluir, en el caso de la TIR, todos los valores del flujo. Y obviamente ponemos aceptar y el resultado es el que habíamos obtenido, lo que está aquí sin decimal. Es ser 7.24 es 7% únicamente. ¿Sí? Redondeamos. Lo propio vamos a hacer para el BAN, pero aquí teniendo el cuidado de ese artificio que les había explicado, ¿no? Entonces tenemos fórmulas, entramos financieras y buscamos BAN, que no está como BAN, sino está como BNA. Es lo mismo. BAN es valor actual neto y BNA es beneficio neto, perdón, valor neto actual. Es exactamente lo mismo. Entonces, le pedimos el menú del cálculo del BAN y nos va a salir primero una casilla donde debemos poner la tasa de descuento, que es la tasa de corte. Ya saben cómo se calcula eso. En este caso estoy usando como ejemplo un 5%. Entonces tenemos que poner 5% y ya está. Lo convierte a números naturales, 5 entre 100, 0.05. Y en valor 1, porque el valor 2 no vamos a usar, vamos, hay una señorita Araca que siempre entra a la hora que quiere, última vez que lo hace. Bueno, en valor 1 vamos a ingresar lo correspondiente a solamente los beneficios netos, no la inversión. ¿Por qué? Y hemos explicado, y voy a volver a explicar, ¿ya? Ok, entonces calculamos y vamos a ver que el valor no es el que hemos encontrado. ¿Por qué? Porque no hemos incluido la de la inversión. Entonces tenemos que ponerle un F2, activar la fórmula que ustedes prefieren, le ponemos más la inversión. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, es exactamente el mismo valor. 1.647.44 euros, 1.647.44 euros. En ese sentido, habíamos calculado en forma correcta previamente al análisis que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Significa que el proyecto nos va a devolver el dinero con un retorno del 7.24%. ¿Qué es eso? Esa es la rentabilidad. Este proyecto va a tener una rentabilidad de 7.24%. ¿Ok? ¿Y para qué sirve eso? Esto sirve para comparar con la tasa de corte. Si la TIR es mayor a la tasa de corte, el proyecto es conveniente. Si es menor, no es conveniente. Y si es igual, tampoco es conveniente por el tema del empate. ¿No ve? Y en el caso de que la TIR sea mayor a este 5%, con seguridad que el BAN descontado al 5%, yo porque eso hemos hecho, hemos descontado, aquí está, miren, al 5%, va a ser positivo. Y en este caso tiene un resultado de 1.647 euros. ¿Qué implica? Que el proyecto nos va a devolver, además de las inversiones, una cantidad de 1.644 euros como utilidades acumuladas, pero al valor presente, o sea, con valores actualizados. Si nosotros no actualizamos el valor, esta cantidad va a ser mucho mayor, pero sabemos que el dinero con el tiempo pierde su valor, en el caso de los beneficios. Claro, los beneficios los vamos a obtener a futuro, durante los próximos 12 años. Entonces, este valor implica de que el proyecto, con una inversión de 10.000, nos va a devolver los 10.000 más, esta vendría a ser la interpretación del BAN, 1.647 por concepto de utilidades actualizadas. Entonces, en función de esto, voy a borrar esto para no confundir, en función de esto, es indudable, ¿cuál es el requisito para que el BAN refleje conveniencia del proyecto? Que sea mayor a 0 y positivo. Claro que es mayor a 0, 1.647 y además es positivo. ¿No ve? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? No es que desconfiemos, como les dije, de estos cálculos que habíamos hecho previamente en la evaluación del proyecto, sino más bien que lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasaría con el proyecto si se nos presentan riesgos.
¿Y qué tipo de riesgos? Principalmente tres tipos de riesgos. El primero, referido a un posible incremento de las inversiones. ¿Por qué podría incrementarse el valor de las inversiones? Por efectos de que el tiempo desde el momento en que hemos hecho la evaluación hasta que hemos empezado a ejecutar el proyecto, porque no se olviden que hay que organizar la empresa y hay que conseguir el financiamiento, entonces eso puede llevar tiempo, a veces 6 meses, un año, quizá 2 años, entonces en ese tiempo podrían subir las inversiones. Entonces vamos a hacer un primer escenario, y síganme por favor, considerando de que va a pasar eso, que las inversiones se van a incrementar en un 10%. Trabajaremos con el 10% y veremos qué pasa, ¿ya? Entonces aquí en inversión yo puedo poner, en vez de poner menos 10,000, ¿por qué menos 10,000? Porque la inversión es negativa, es un ingreso, voy a poner menos 11,000, claro que vendría a ser el 10% de 10,000, 11,000, o sea, 10,000 multipliquen por 1.1 y les va a salir 11,000. Y automáticamente me recalcula el valor del proyecto. ¿Qué ha pasado con la TIR? Ha bajado la TIR del 7% al 5.82%. Pero en este caso, ¿sí?, el proyecto sigue siendo conveniente. ¿Por qué? Porque 5.8% es mayor al 5% que era la tasa de corte. ¿Ya? Obviamente, a pesar de haber bajado del 7 al 5.8, el proyecto sigue siendo conveniente. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el banco? En el banco ha pasado lo propio. Teníamos, si no recuerdo, 1,600, creo que era 47, y ahora eso ha bajado a 647. ¿Qué implica eso? Que el proyecto nos está mostrando que ante un incremento de las inversiones va a darnos menos utilidad, pero va a seguir dándonos utilidad. Así que desde esta óptica no habría mucho problema. ¿Ya? Volveremos entonces a mantener esto y vamos a poner aquí menos 10,000. Menos 10,000, lo que estaba antes. Y fíjense, va a retornar a sus valores originales. Ok, entonces, como hemos visto que ante un incremento de las inversiones del 10%, el proyecto sigue siendo rentable, podemos concluir de que el proyecto no es sensible a un incremento de hasta el 10% de las inversiones. Si se incrementa más las inversiones, posiblemente sea sensible. Pero hemos comprobado que hasta el 10% no habría mucho problema. O sea, obviamente va a bajar su rentabilidad, va a bajar la utilidad, pero va a seguir habiendo rentabilidad y utilidad. El segundo escenario se refiere al tema de los costos, ¿ya? En este caso, también supongamos que los costos van a subir en un 10%, entonces tendríamos 1,100 para el primer año, ¿sí? Para el segundo año tendríamos 2,200, ¿sí? Para el tercer año 3,300. ¿Por qué? Porque estamos aumentando un 10% a todos los costos, ¿ya? Y automáticamente todos los costos se elevan. ¿Qué ha pasado? Ha bajado la TIR, sí, pero ha bajado en muy poca proporción. ¿Por qué? Porque teníamos un 7 punto y tantos y ahora estamos con 6,48, y que es mayor a 5. O sea, el proyecto sigue siendo rentable. Y el BAN de 1,647 ha bajado a 1,111, 1,112 euros prácticamente, ¿no ve? Entonces quiere decir de que el proyecto, por un lado, va a seguir siendo rentable y por otro lado va a generarnos también utilidades, pero menos que en el caso normal, en la situación normal. Entonces aquí también podemos comprobar que este proyecto no es sensible, o sea que aguanta, si quieren el término, una elevación de los costos de operación. ¿Por qué podrían elevarse los costos de operación? En nuestro país, principalmente, en cualquier lugar, por el tema de la inflación, ¿ya? Pero en nuestro país, principalmente en los años pasados, se elevaban los costos de operación, pero en forma terrible, por las políticas gubernamentales erradas del MAS. ¿Por qué? Porque cada año subía los sueldos en mayor proporción a la inflación y algunos años, cuando se le ocurría, cuando había época electoral, otorgaba un segundo aguinaldo. El segundo aguinaldo supone un incremento del costo de mano de obra del 8.33%. Y eso a veces le aumentaba un 10% al salario, o sea que resulta que al año subía cerca de un 20%
el costo del salario, que obviamente eso repercute en el costo total. No estoy diciendo que suba el costo total en esa proporción, pero va a repercutir y dependerá de cada empresa para ver en cuánto repercute. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho eso, aquí hemos considerado este aspecto. Hemos dicho, bueno, ¿qué pasa si los costos incrementan un 10% por año? Entonces, hemos aumentado de 2.200 a 3.300. Ay, perdón, aquí no, esto está mal todavía, tengo que arreglar porque no está corriendo. 3.300, la tenemos que arreglar todito. Sí, yo pensé que estaba conforme, que me acá, no importa. Ya, pero haremos bien las cosas, 3.300. Ya les he dicho que las personas que quieran tener esto como apuntes pueden sacar una fotografía de la pantalla o una captura de la pantalla más directamente y no va a tener ningún problema, ¿ya? 3.300 y 3.300. Entonces cambia la situación aquí. ¿Por qué? A ver, miren, la TIR se vuelve menor que la tasa de corte y el BAN se vuelve negativo. O sea, ¿qué significa? Que el proyecto no va a ser rentable ante un incremento de costos de operación de esta naturaleza. Miren cómo ha cambiado solamente por haber hecho la corrección de lo que estamos manejando. Y resulta que ahora, en vez de generarnos utilidades, nos va a dar pérdida. ¿Qué implica? Que este proyecto ni siquiera nos va a devolver la inversión que hemos realizado. Nos va a devolver menos de lo que hemos invertido. Entonces, no hay utilidades. Por eso es que sale aquí en rojo y sale pérdida. Entonces, cambiamos la conclusión a la que habíamos llegado. Aquí tenemos que decir que este proyecto, si es que sube a futuro, suben los costos de operación un 10% anual durante los próximos 12 años, de ser rentable ahora, deja de ser rentable. En cambio, en el caso de la inversión vimos que no, que si subía la inversión un 10%, obviamente bajaba la rentabilidad, bajaba la utilidad, pero seguía siendo rentable. Entonces, como conclusión, podemos decir en este escenario de que el proyecto, si es que se enfrentaría a futuro a un incremento del 10% anual, es sensible. Y al decir que es sensible, queremos decir que se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque de ser rentable y de generar utilidades, va a convertirse en no rentable y a enfrentar pérdidas. Muy bien, entonces volveremos al original. Aquí teníamos 1.000. Aquí teníamos. Adelante, si quiere alguien hacer una pregunta, por favor, pueden hacerme. Para eso es la clase, pero en forma ordenada, ¿no? O sea, uno por uno, quiero decir. Adelante, adelante, aprovecharemos. Háganme todas las preguntas que crean necesarias y convenientes. Que saben que yo con mayor agrado voy a atender. En sí, estoy repitiendo lo que les he mandado en el webinar, así que tampoco es una cosa nueva, ¿no? Pero igual. Fíjense, entonces este era el proyecto en condiciones normales, tenía una TIR del 7.24, hemos visto que si incrementamos el costo en 10%, el costo anual durante los 12 años, se baja a menos del 5%, entonces deja de ser rentable, y el BAN, que es de 1.647, se vuelve negativo, 700 y tantos, no me acuerdo cuánto. Aprovecharemos más bien, si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, les escucho. ¿Nada? ¿Nadie se anima a preguntar? Hola. ¿Todo está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, el tercer escenario que generalmente se crea en un análisis de sensibilidad, estamos hablando de eso, es una suposición respecto a los ingresos. O sea, pero ya habíamos dicho que el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de obtener un resultado distinto al esperado. Si este resultado es mayor a lo esperado, no nos vamos a hacer problema, bienvenido. ¿Cuándo es el problema? Cuando el resultado a través del riesgo puede ser menor. Entonces, el primer escenario que hemos considerado es de que posiblemente suban las inversiones. Este es el segundo escenario, es de que suban los costos de operación. Claro, si suben las inversiones o los costos de operación, porque puede ser a la vez los dos, ¿qué pasa con el proyecto? Los resultados esperados van a bajar. Eso es cierto. Pero en el caso del ingreso es al revés. ¿Por qué? Porque si yo hago subir el ingreso, obviamente mis resultados van a ser mejores. Eso no me va a afectar, no me voy a preocupar.
¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando los ingresos bajen. Entonces, este tercer escenario tiene que estar orientado a su... Entonces, les decía, vamos a ver nosotros en la necesidad de pensar que los ingresos puedan disminuir en vez de aumentar. Entonces, ¿qué hacemos eso? Vamos a disminuir los ingresos y disminuiremos en la misma proporción, en 10%. ¿Cuánto es el 10% de 2.000? Es 200. Entonces, vamos a tener 1.800. El 10% de 3.000, ¿cuánto es? 300. Entonces, vamos a tener 2.700. ¿Cuánto es el 10% de 40.000? 400. Entonces, vamos a tener 3.600 hasta abajo. Voy a copiar esto. Ya, no, estaba con 3.600. Ok, entonces voy a copiar esto. Copiar hasta aquí nomás. ¿Por qué hasta ahí nomás? Porque abajo ya cambia. Entonces, fíjense, si los ingresos disminuirían cada año, desde luego, los ingresos anuales, de un 10%, definitivamente el proyecto deja de ser rentable. ¿Por qué? Porque de un 7 punto y tantos por ciento de rentabilidad disminuye al 3%, o sea, menos de la tasa de corte. Y el BAN se convierte de haber tenido una utilidad de 1.644 euros, baja a una pérdida de 1.393. Entonces el proyecto va a ser mucho más sensible a un incremento de, a un decremento de los ingresos que a un incremento de costos de operación. Pero a lo que no es sensible es a un incremento de inversión. Con esto estaría explicado el análisis de sensibilidad y riesgo que, reitero, tienen en el webinar en forma mucho más detallada. Así que escucho preguntas, estoy a su disposición, por favor, aprovecharemos el tiempo. Por favor, adelante. ¿Qué preguntas tienen? Hola. Ya puede, sin miedo. Ya hemos dicho que es necesario aclarar algunas cosas. Adelante, Licenciado, pregunta. adelante. En el año 12, en este último escenario, ¿no disminuiría igual los ingresos? Eh, sí, la verdad que sí, mira, tienes razón, pero no va a disminuir el 10%, 9.000, sino tendría que disminuir el 10% de 4.000. Entonces, fíjate, gracias por hacerme notar esto. Aquí en vez de 4.000 tendríamos que poner solamente 3.600. Ya, pero eso, fíjense, afecta muy poco. ¿Y por qué no van a bajar los 5.000? Porque los 5.000 son ingresos extraordinarios. Por concepto de qué? De valor residual y de fondo de maniobra. Mira, qué importante que pregunten. Adelante, por favor, si hay más preguntas. Este tipo de detalles son básicos. Yo lamentablemente no puedo pensar en todos estos aspectos, ¿no? Pero es necesario que pregunten. Vamos, jóvenes, apúrense, se nos va a cortar, anímense, pregunten, que no quedó claro. Parece que no solamente han visto y escuchado el webinar, sino lo han entendido, porque no hay preguntas. Espero que sea así. Con esto nosotros le ponemos punto final a la primera parte, que insisto, reitero, la más amplia de la asignatura de Proyectos 2, que es evaluación de proyectos. Entonces, a partir de la próxima clase, la próxima semana, vamos a entrar a un tema nuevo, que es administración de proyectos, ¿ya? Que corresponde más o menos a un 30% de la asignatura, o sea, que estaríamos bordeando el 70% de avance. Hasta este momento, que es lo correcto, tendría que estar en 65 más o menos, pero aquí nos hemos adelantado algo. Obviamente, vamos a hacer prácticas antes de empezar la nueva asignatura de administración, la segunda parte, si quieren, más bien, de la asignatura de Proyectos 2, que es administración de proyectos. Vamos a hacer prácticas de esta naturaleza, porque quiero que esto quede bien claro, ¿no? ¿Alguna preguntita, por favor, para cerrar la clase? Porque si no hay preguntas, no tiene mucho sentido. O sea, en mi caso, estas clases las usamos a través del Zoom para absolver preguntas, para repasar lo que hemos visto en los webinars, que insisto, en las clases magistrales. Es el curso que normalmente pasábamos presencialmente, el webinar.
Y esto sirve para, reitero, aclarar dudas, reforzar criterios, repasar. Bueno, jóvenes, si no hubiera ninguna otra pregunta, yo les agradezco nuevamente su participación. Hemos tenido 40 participantes, de los cuales uno ha hecho una pregunta, entonces parece que han entendido todo muy bien. Y los voy a dejar medio tranquilos hasta que acabe esta semana. La próxima semana vamos a empezar con el tema este de administración de proyectos. ¿Ya? Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Chao, chao. Luego, licenciado, muchas gracias. A ustedes. Gracias, licenciado. Gracias, Lisa. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao.